Se necesitará un hacker para desprestigiar los diálogos de La Habana. Se necesitará un hacker para descubrir que las FARC representan un porcentaje enorme del narcotráfico que azota a este país como la peor de sus pestes. Por supuesto que no. El narcotráfico es tema de las FARC, se sabe desde hace mucho tiempo. Los grandes narcotraficantes de Colombia, los Comba, dicen que ellos son responsables del 60% del narcotráfico, lo que le dejaría el otro 40% a las FARC. Pero hay otros cálculos según los cuales la cosa es exactamente así, pero a la inversa, es decir, que las FARC serían las dueñas del 60% del tráfico de drogas y el 40% correspondería a la mafia pura, a la de los Combas y compañía. Se necesitará un hacker para saber eso, que lo sabe el mundo entero. Se necesitará un hacker para saber que las FARC reclutan niños y niñas, y en este sentido son peor que la guerrilla de Nigeria de Boko Haram. Se necesitará. Son miles de niños y niñas que hoy, cuando estamos hablando aquí desde la hora de la verdad, militan en los campamentos de las FARC. Militar es un decir, porque sería mejor decir gimen, esclavos y esclavas, esos niñitos en los campamentos de las FARC. ¿Se necesitará un hacker que lo diga? Se necesitará un hacker que diga que el país entero está sembrado de minas antipersona, también llamadas quiebrapatas, que cobran cada día su ración de dolor y de vergüenza, medio matando campesinos que en algunos casos sería mejor que los mataran por completo. ¿Será que para eso se necesita un hacker? Se necesita un hacker para averiguar que nuestra industria petrolera está pasando su peor momento y que está en grave riesgo de desaparecer ante los ataques continuados de las FARC a los oleoductos. El último de ellos, el oleoducto trasandino, fue víctima de un ataque de la guerrilla de las FARC hace unas cuantas horas en el Putumayo, el oleoducto trasandino. Se necesitará un hacker para que lo diga. Se necesitará un hacker para que nos recuerde que los pueblos de Colombia eran sistemáticamente atacados por la guerrilla de las FARC antes de que el presidente Álvaro Uribe Vélez llegara al poder el 7 de agosto del año 2002. Se necesitará un hacker para eso. Se necesitará un hacker para saber que la guerrilla de las FARC son multimillonarias y que se le han robado centenares de miles de hectáreas a campesinos inocentes que gimen aterrados al ver cuando le llegan estas hordas criminales para quitarles cuanto han tenido en la vida. Se necesitará un hacker para saber que las FARC han puesto bombas, han asesinado a la gente, han aterrado a la gente en Colombia. Se necesitará un hacker para eso. Y se necesitará un hacker para saber que Juan Manuel Santos, con tal de firmar la paz, está dispuesto a darles impunidad a esos, los peores criminales que hay sobre la tierra. Se necesitará un hacker para saber que quiere darles curules en el Congreso de la República, curules gratuitas después de que no paguen pena ninguna. Se necesitará un hacker para saber que el presidente Santos le quiere entregar el campo colombiano a las guerrillas de las FARC, llamándolas zonas de reserva campesina a las zonas que les tiene reservadas para que en ellas manden las FARC como les provoque. Se necesitarán hacker para eso. En suma, se necesitará un hacker para desprestigiar el acuerdo de La Habana, que no viene de ninguna parte y que no va para ninguna parte, como todos los colombianos sabemos, porque parte de bases completamente deleznables. La base de que las FARC son una guerrilla que defiende al pueblo colombiano y que trata de implantar un socialismo moderno en la sociedad colombiana, como esas bases son completamente falsas, mentirosas, tramposas,
esos acuerdos de La Habana no van para ninguna parte, no tienen destino, no tienen oficio. ¿Se necesitará un hacker para eso? ¿Sería que Óscar Iván Zuluaga estaba desprestigiando los acuerdos de La Habana cuando lo que le interesa es que la gente lo oiga en su campaña por la seguridad plena, no importa cuál sea el grupo o la persona que la ponga en riesgo? Cuando lo que le interesa es que los colombianos sepan cuál es su programa de educación, el más ambicioso que nunca se diseñó en este país, o su programa de salud, que cambiará por entero las perspectivas de la atención a los colombianos más pobres en los hospitales y en los centros de salud. ¿Necesitará eso el doctor Zuluaga cuando está dispuesto a demostrar que Colombia ha menester de un gran gerente para construir carreteras, para construir puertos, para construir caminos, para desarrollar el campo colombiano, que es el campo más promisorio del mundo según los últimos estudios de la FAO? Por supuesto que no, definitivamente no. Lo que hay entonces es un circo, montado por el presidente Santos, que como no tiene que decir cosa buena por la cual los colombianos podamos recordar estos 4 años amargos de nuestro destino histórico, se ha dedicado a montar el circo con sus compañeros de los medios de comunicación llenos de mermelada, a los que les ha destinado centenares de miles de millones de pesos en publicidad, que no significa nada distinto que una publicidad en favor de su régimen, lo que implica desde luego la promesa de que el ejido vendrá mucha más mermelada para estos medios de comunicación que se prestan a semejante atropello a la inteligencia de los colombianos, semejante ataque al sentido común y al sentido civil que los colombianos tienen en el fondo de su corazón. Estas preguntas y estas respuestas indican cómo a la campaña electoral hay que devolverle la nobleza que en algún momento tuvo, antes de que estuviéramos en manos de estos bandidos y bandiditos que están alrededor de la campaña de Santos tratando de ocultar, de tapar el sol con las manos, tratando de tapar lo que ha sido este gobierno en materia de inseguridad, de corrupción, de entrega a las mafias, de ineptitud para gobernar. Eso es lo que se quiere tapar, para en su lugar cambiarnos la realidad por este espectáculo de circo en el que estamos montados hace rato. Un espectáculo de circo que ahora se transporta a la campaña del más seguro presidente de Colombia por los próximos 4 años, Óscar Iván Zuluaga. Hay que recordar las palabras de un joven estudiante venezolano que lo dicen todo. A los venezolanos nos quitaron todo, nos quitaron hasta el miedo. A los colombianos también nos lo han quitado todo. Y por eso no tenemos miedo, ni vamos a tener miedo. Somos herederos de las glorias de un ejército que nos dio la independencia en el año de 1819. Somos herederos de la gloria de nuestros padres que nos dieron libertad y que nos criaron en un mundo libre. Somos herederos de aquellos que llevan el hierro entre las manos porque en el cuello les pesa. Y no nos vamos a dejar amedrentar. Por eso vamos a concurrir a las urnas llenos de fe, pero también llenos de valor, llenos de coraje y llenos de patriotismo. La que se van a llevar los sucios asesores de esta campaña maldita que tiene todo, que tiene dispuesto todo para enterrarlo en un merengue, como lo decía el tango Cambalache con el que empezamos nuestra emisión de hoy. Nos quieren anegar en un merengue donde todo es igual, ser chorro o ser un hombre honrado, y eso no lo vamos a permitir. Vamos a mantener el sentido de distinción entre el bien y el mal, y el sentido entre la desesperanza y la entrega cobarde
a unos sujetos que se tomaron el poder por asalto y que lo quieren utilizar una vez más para mantenerse en el poder a través de sus trapisondas, de sus círculos, de sus actitudes horrendas que en cualquier democracia del mundo merecerían lo que aquí merecen: el olvido y la repugnancia por parte de los ciudadanos libres de este país, que por fortuna, gracias a Dios, lo somos en la inmensa mayoría. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.